cielo viene a hacer los milagros más impresionantes. Vienen prodigios más grandes. Una ola de gloria va a arropar a Puerto Rico y las naciones. Saludos, bendiciones, familia. Por aquí estamos en Elión TV. Esta que te habla es la pastora Bimari Morales. Y para nosotros es una bendición que puedas estar con nosotros ahí conectaditos. Hace días que no tenemos nada por ahí, pero mira, ya estamos aquí en un, ¿verdad?, podcast muy especial en esta tarde. Pero antes de yo hablarte del podcast de este día, quiero dejarte saber que te acuerdes de compartir el video, de darle, ¿verdad?, like a nuestro canal en YouTube, Elión TV Oficial, y muy importante, no solamente verlo, también compartirlo, ¿verdad? Para que podamos alcanzar más vidas con el algoritmo y que podamos, ¿verdad?, estar por ahí bendiciendo a las vidas y que tú puedas hacer luz, tú te puedas convertir en una persona de luz, de bendición y que, mira, alguien que necesite escuchar, ¿verdad?, todo lo que sube Elión TV pueda tener acceso a él y, ¿verdad?, sea bendecido igualmente. Pues en esta tarde, en este día, en esta noche, a la hora que tú lo veas, estoy con un matrimonio súper hermoso de nuestra casa, de Casa de Bendición y Refugio en León. Nosotros, ¿verdad?, les decimos nuestros bebés porque, ¿verdad?, tienen un testimonio bien lindo y fueron una familia que llegó a Casa de Bendición y Refugio en León cuando, mire, apenas, ¿verdad?, la iglesia comenzó y fue en la marquesina de nuestra casa. Así que, ¿verdad?, fue la primera familia que Dios unió a este propósito poderoso. Y yo quiero que, ¿verdad?, que ustedes los conozcan en esta tarde y que ustedes puedan ser, ¿verdad?, bendecidos y que puedan escuchar, ¿verdad?, este testimonio como matrimonio, como familia y, ¿verdad?, lo que Dios les ha permitido a ellos construir hasta el día de hoy, ¿verdad?, que siguen ahí, ¿verdad?, caminando en Casa de Bendición y Refugio de León y es una bendición hermosa. Y sin más ni más, con nosotros está Francisco Martínez, de cariño le decimos Frankie, y su amada esposa Adriana. ¿Cómo están? Dios les bendiga, Dios todo les bien, gracias a bendiga. Dios. ¿Están nerviosos? Demasiado. Bastante nervioso. Están nerviosos, pero mira, esto es como que eh, de aquí, como que un signo de todos. Y ya van por, ¿verdad?, 2 o 3 minutitos y tú los ves ya que fluyen, que se sueltan y no queremos terminar. Así que qué bendición tenerles aquí. Para nosotros es una bendición, ¿verdad?, que puedan estar con nosotros y que, ¿verdad?, todos los que nos estén viendo puedan escuchar, conocerles primero que nada y poder escuchar, ¿verdad?, cómo Dios interrumpió la vida de Frankie y Adriana. Yo podría contarlo todo, pero yo quiero escucharlo a ellos. O sea, yo pudiera, pero no, yo quiero escucharlos a ellos, ¿verdad? Y yo quiero que ¿verdad?, Adriana y Frankie no, nos contaran, ¿verdad? Y si pudieran entrar en confianza. Y yo quiero que, ¿verdad?, que ustedes me digan quiénes, ¿verdad?, fueron, porque no fueron Frankie y Adriana antes, ¿verdad?, de conocer al Señor. ¿Damos primero? Pásense en la bolita. ¿Quién va primero? Damos primero. Tan caballeroso. Ah, Bueno, pues ¿viste? Frankie y Cuando le compren. Adriana. No, Frankie es caballeroso. Es verdad, es verdad. Frankie y Adriana, antes de conocer, ¿verdad?, el Señor, éramos una pareja, se puede decir, ¿verdad?, en desorden, no estábamos casados, sí teníamos hijos, vivíamos problema tras problema, situación tras situación. Muchas veces, como dice el buen boricua, no salíamos de una para meternos en otra. Con 2 niños de 5, no, 6 por ahí, 6 y 4 años la nena. Y éramos como que sobreviviendo, que por más que quisiéramos como que llevar dentro de nuestro entendimiento y estar bien, al cerrar, ¿verdad?, las puertas de la casa, pues no, porque todo seguía como que igual, en la misma monotonía, problemas y situaciones que mucha gente pues no se daba tampoco cuenta, porque dentro de todo, los problemas de nosotros pues eran de nosotros, Lo sabían manejar los bien. resolvíamos nosotros a puerta cerrada porque ni los mismos nenes.
Y pues todo era como que un día a día de Un problemas y día a la situaciones. vez, un día a la vez. Frankie. Bueno, yo antes de llegar al Evangelio era un hombre bastante herido, lastimado, que me refugié en el rencor, no odio, rencor y mucho resentimiento. Y me refugié más en lo que era la música satánica que en lo demás. Eso lo traje a mi familia y estaba poco a poco destruyendo la casa. Amén, amén. Si usted se fija, nosotros llevamos, ¿verdad? Unos podcasts corridos trayendo, ¿verdad? Temas que tienen que ver, ¿verdad? Con el matrimonio, con la familia, con milagros creativos, ¿verdad? Dentro de los hogares ¿verdad? De esos matrimonios que han decidido dejar todo atrás, que han decidido en medio de las debilidades seguir a Cristo y cómo, ¿verdad? El Señor los ha bendecido y Frankie y Adriana no son la excepción. Em, no es casualidad, ¿verdad? Que en este tiempo tanto, ¿verdad? Que la familia, ¿verdad? Y los hijos son bombardeados por el enemigo y bombardeados, ¿verdad? Con todo este sistema en el cual nosotros vivimos, que tenemos, ¿verdad? Que estar aquí. Son constantemente atacadas la familia y no es casualidad. Y es que Casa de Bendición y Refugio es una iglesia que es para la familia y que, ¿verdad? Alcanzar las vidas que conozcan a Cristo es una prioridad y no con eso es que las familias puedan ser restauradas, que las familias puedan, ¿verdad? Experimentar lo que es dejar que Cristo entre en su hogar y que puedan experimentar cómo Cristo y cómo Él a través de su Espíritu Santo las cosas van Ujú. cambiando y podamos ver, ¿verdad? Un cambio maravilloso que Una vuelvo y digo, transformación. Frankie y Adriana no son la excepción y son un matrimonio restaurado, son un matrimonio transformado, como lo dijo Adriana, ¿verdad? Eh, yo sé que Frankie y Adriana van a ver quizás vidas que nos van a estar viendo que necesitan lo que ustedes, ¿verdad? Pudieron obtener en el Señor. Amén. Amén. ¿Qué procesos vivieron como pareja antes de conocer al Señor? Tuvo que haber habido, yo sé que hubieron muchos, Ujú. pero ¿qué proceso ustedes puedan decir, o más de uno, que marcó sus vidas y tú sabes que tú dices, wow, antes de conocer al Señor pasamos por esto tan fuerte, tanto como pareja, quizás como padres, como lo que sea. Mira, yo te diría más que la, la falta de comunicación y muchas veces la falta de entendimiento porque no nos veíamos. Todo era una constante discusión porque todo era o trabajo, más también los deberes de la casa, los nenes, la escuela y tiempo como tal para nosotros como pareja y demás, no, ¿sabes? No teníamos. Éramos que yo estaba por la mañana, llegaba a mi casa por la tarde, ya yo llegaba, él no estaba, y era como que yo sola y él solo. Como que no era como que ese matrimonio que muchas veces uno como que sueña y anhela, Sí, que son que no lo fueran un había. equipo quizás o que compartieran tiempo de Ujú. esposo, de pareja, porque, ¿verdad? De pareja no están casados en ese Exactamente. momento y compartir con los hijos en común, No, quizás no lo teníamos. no lo No, tenían. era bien poco, pero bien poco lo que se puede decir porque yo trabajaba para ese entonces lunes a sábado y domingo era mi día libre. Y para ese entonces cuando él trabajaba overnight y sus días libres eran miércoles y jueves, si no me equivoco primero, que cuando él tenía Sí, libre no, muchas veces no estaba coincidían. cansado. ¿Qué Ujú. qué cosa, ¿verdad? Tan grande que viviendo bajo el mismo techo, una pareja, hijos en común, ¿sabes? Es como que eran extraños dentro del mismo techo, en Era cierta como que el forma. cansancio, la incompetencia en cómo lo puedo manejar, pero a la misma vez también sé que se necesita trabajar porque uno tiene que pagar casa, agua, luz, Ujú. internet. Fue como que bien difícil manejar esos primeros Frankie, ¿qué me años. puedes decir de ese tiempo? Que mi afán por el trabajo empeoró la situación, porque en mis días libres quizás ella podía estar o la podía ver a ella durante el día, pero me llamaban del trabajo y yo nunca decía que no, decía que sí. Entonces no sabía
Manejar cómo eso. manejar el tiempo mío con mi esposa y el tiempo del trabajo. Usualmente pues me iba más hacia el trabajo, me dedicaba más a trabajar, pues por las necesidades, por las, ¿verdad? A veces malas decisiones que uno toma. Y yo era una persona un poquito desconfiada en el sentido de mis hijos. So, nunca me gustó mandarlos a cuido. So, ella trabajaba por el día, yo trabajaba por la noche para yo poderlos cuidar por la mañana Wow. y estar con ellos porque no confiaba en nadie en dejarle a mis hijos. Y eso me mató el matrimonio bastante. Yo quiero que usted, ¿verdad? Se pueda identificar y, y pueda saber que nunca es tarde, que siempre, Ujú. mientras hay vida, hay esperanza, Eso es así. ¿verdad? Amén. Y esto es un vivo ejemplo de un matrimonio, de una pareja que aparenta todo estar bien, pero sí hay muchas gotas dentro del techo de su casa que, ¿verdad? Como bien dijo Frankie, malas decisiones, ¿verdad? Pues, el afán del día. Eso es Ajá. correcto. El afán del día que lo llevamos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Diciendo constantemente que el afán del día es algo que si no nosotros no sabemos cómo manejarlo, si nosotros no sabemos cómo, ¿verdad? Tener esa sabiduría para poder, ¿verdad? Como esposos, como padres, como trabajadores, como miembros de una iglesia, como no lo sabemos manejar, va matando muchas cosas. Y esto es un vivo ejemplo de eso, oye, y todos en algún momento dado cometemos el error de darle prioridad porque la situación es real, Ujú. ¿sabes? Las deudas son reales, ¿verdad? Si nuestros hijos no tienen un techo seguro, ¿cómo le digo? El departamento de la familia no va a ir a verificar si tienes tenis Jordan o tenis Nike o Converse o tenis de Walmart, anuncio no pagado. Lo que se fijan es que tengan un Ajá. techo seguro, agua, luz y que todo esté bien y que tengan donde dormir. O sea, eso es real, eso lo validamos. Pero ¿hasta qué punto nosotros permitimos que eso nos arrope? ¿Hasta qué punto, verdad? ¿Verdad? Frankie y Adriana en ese momento de sus vidas, pues cometieron errores crasos en ese sentido. Ujú. Y no tanto eso, que también uno llega al momento que uno como que se cansa y se drena, porque también es como que uno todo el tiempo, de parte y parte, uno todo el tiempo como que solo, si hay alguna actividad de la escuela o Sí, tú fluyes familiar, como una mujer soltera, una exactamente, madre soltera. exactamente. Entonces los ratitos que a veces él tenía, pues sí, a veces él se iba con los nenes para la cancha, para el parque, pero era él solo con los nenes o yo sola con los nenes. No era bien No pocas había veces tiempo de de familia. familia. Estábamos juntos, pero no revueltos. ¿Quién? Esto es una pregunta que me gusta, porque sé que en verdad dio primero el paso de fe y cómo llegaron a Casa de Bendición y Refugio Elión. Ok. Yo voy a, em- Esto le toca a Frankie, no yo hay voy de a otra. empezar esa. Porque el cómo llegamos a Casa de Bendición y Refugio de León fue a través de nuestros hijos. El hijo de la pastora y el mío son amiguitos desde siempre en la escuela. Ahí fue donde yo conozco a la pastora y un día pues invitan al nene a un culto no, a Escuela una bíblica. escuela bíblica. Y yo como papá pues el nene quería ir, pues, le dije, pues está bien. Lo dejé ir. Ahí empezamos entonces a llevar los nenes a la escuela bíblica. Pero en sí el paso de fe, la primera que la dio fue ella que está aquí. La mujer sabia Ella. edifica su casa. Y Cuéntame. primero diciendo que era sin compromiso, que íbamos y Ellos le pusieron un eslogan Sí. ¿tú sabes? Un eslogan al vamos por los nenes y más nada. Yo voy porque el pastor es buena gente, la pastora es buena gente. Tan pronto ellos tengan un par de familias más, nos fuimos, Arrancamos y nos vamos. nos vamos. Y yo les quiero decir que ya van Como 7 años. 8 años se van a cumplir ahora. Oh my God. Para Wow. que sepas. Atrapados. Atrapados
enamorados, como el versículo bíblico, me sedujiste, tú me venciste, fuiste más fuerte tú que yo. Eso fue Y así les hizo el Señor. Pues Eso sí. sí. Cuando de yo verdad. empecé a ir a la iglesia fue pues porque conocí a la pastora y yo éramos buenos amigos en la escuela y públicamente siempre le he dicho, le pido perdón, porque la humillé mucho en la escuela. Ella me hablaba de Dios y yo le decía que yo no quería saber de Dios, que no me hablara de su Dios. Y yo creo que muchas veces la ofendí. Eso está perdonado, Frankie, Yo lo sé, hace yo lo sé. años. Desde el instante que... Yo no te voy a negar que me sacaste canas verdes, eso sí. Por eso yo digo, este es uno de los testimonios de ellos que yo digo que para nosotros son como unos bebés, aunque son unos viejos ya. Oye, no me tires. Porque, ¿verdad? Fueron, número uno, la primera familia que llegó a la iglesia. Y fueron como en cero, como eso, pues eso mismo, un bebé que tú enseñas ¿verdad? Decir mamá, decir papá, los ves gateando y los celebras, ves que se levantaron, dieron su primer pasito y los celebras más todavía, pues así son para nosotros, porque, ¿verdad? Fueron una familia que llegaron destruidos, sin ellos pensando nada para ofrecer para el Señor. Eh, Su estado, ¿verdad? Como ellos se encontraban, pues quizás ellos pudieron pensar, aquí no hay nada que hacer, o sea, yo vengo solamente para que el nene se entretenga, los nenes se entretengan. Pero realmente Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes y verlos como de cero, ¿verdad? Fueron creciendo en el Señor, fueron engranando y cómo ver, ¿verdad? Su entrega a las cosas del Señor y cómo Dios, ¿verdad? Honrarlos y bendecirlos también ¿verdad? Por ellos tomar la decisión de dejar que Cristo gobernara su hogar. Amén. Y por eso nosotros siempre decimos, ¿verdad? El pastor donde quiera que se pare lo testifica, que son como unos bebés porque, pues, ajá, estaban de pamper, estaban acabaditos de nacer y, ¿verdad? Dios permitió que en Casa de Bendición y Refugio León ellos pudieran crecer, pudieran conocerlo, pudieran crecer y hasta el sol de hoy era solamente por el culto por la escuela bíblica y hoy por hoy han sido maestros de escuela bíblica, han sido líderes de jóvenes, han sido líderes de niños, diáconos, seguridad. O sea, ellos han corrido todas las bases. Ese era el corto tiempo y lo que les falta. Y lo que les falta. Así que abróchense los cinturones. Mira, pero algo que vivimos con esta familia hermosa fue un proceso, ¿verdad? De perdón, de sanar ese niño interior, ¿verdad? Frankie, que cargamos con él a la adultez y no nos damos cuenta. O nos damos cuenta, ¿verdad? Porque hay cosas que humanamente nosotros decimos, eso no lo voy a tocar, eso se quede ahí y no quiero hablar de eso, no quiero trabajarlo. Y fue, mira, un proceso que nuestro hermano Frankie vivió con su papá. ¿Verdad? Yo quiero que Frankie nos cuente, ¿verdad? De ese proceso con su papá de perdón, de sanación como hijo. Bueno, para hacer el cuento largo corto, todo empezó con un movie night en casa de los pastores, donde vimos la película de Shaq. Ahí pues me identifiqué con la película porque pasan ciertas cosas en la película que pues yo pasé por ahí. Luego pues Dios tiene la audacia de que mi papá cayera en el hospital y yo seguir con el proceso con él en el hospital hasta el momento en que le dio una doble embolia y prácticamente muere mi papá. Estaba vivo por máquina. Ahí es donde yo pues, no sé cómo decirlo, me pongo como que un poquito pues retante. Y reto a Dios, en cierta manera reto a Dios, cuando mi papá estaba en la camilla ya muerto, prácticamente muerto. Y esa noche reto a Dios y le digo, si en verdad tú eres un Dios que sana, demuéstramelo. Si es verdad que tú eres un Dios sanador, sana a ese hombre que está en esa camilla, no porque
tú me debas algo, sino porque yo le tengo que pedir perdón. Amén. Y en ese momento, pues, me fui del hospital esa noche, hago todas las gestiones del hospital, fui a la funeraria, al cementerio nacional, hice toda la papelería para pues ya enterrarlo. Al otro día, cuando voy para el hospital, le digo a Adriana, ¿vas conmigo? Y me dice, no, vete tú solo, que eso es como que para ti. Y fuimos, ¿verdad? Fui al hospital y cuando llegó al cuarto de intensivo, mi papá ya no estaba. La Yo muchacha imagino que tú pensaste en lo peor. que se murió. Entonces me acordé de que el doctor me había dicho de que lo iba a cambiar de cuarto para que descansara en paz. Y la enfermera me dice el número de cuarto y yo voy. Pero que mientras yo voy caminando por el pasillo, yo oigo la voz de mi papá relajando y hablando. El médico me ve en el pasillo y llega donde mí, antes de yo llegar al cuarto de mi papá. Y él me dice, mira, médicamente no tengo nada que explicarte. Tu papá necesitaba un Foley de por vida, ya no lo necesita. Tu papá tenía 6 tumores en el área del cuerpo que ya no los tiene. Tu papá padecía del corazón, ya no le hacen falta las pastillas. Tu papá era diabético, si mira, está comiendo bizcocho. Disfrútate a tu papá, que tu papá es un milagro. Amén. Dios le permitió experimentar, ¿verdad? Y poder ser testigo de un milagro de vida. Para que es como él dijo, ¿cuál fue la palabra que usaste? Que rete a Dios. En ese reto que él le lanzó al Señor, que al Señor nadie le gana, ¿verdad? Siempre lo digo. Pero Dios, ¿verdad? En esa misericordia tan grande, le dijo, tú me estás retando a mí, yo te lo voy a dejar un tiempo más. Y no solo eso, o sea, vas a ser testigo de ese milagro, porque yo quiero que usted sepa una cosa, ¿verdad? Frankie y su papá casi no compartían, no se veían, no se visitaban, pero Dios permitió este proceso de enfermedad, que Frankie era el único que el Señor, ¿verdad? El papá tenía la mano que pudiera, ¿verdad? Extenderle la mano. En este proceso de enfermedad lo cuidó, fue el que estuvo, ¿verdad? Al pendiente de él, aún con la falta de perdón, aún, ¿verdad? Con todo lo que pasó, a regañadientes él, también, ¿verdad? Sí, es una realidad. O sea, Dios le permite sanarle a su papá, sacárselo del túnel de la muerte, Amén. para que él pudiera experimentar, además de que su papá, el milagro de sanación, que pudiera vivir el milagro del perdón. Y yo no sé cómo tú te puedas encontrar hoy, tú que me estás viendo, que me estás escuchando. Quizás no me puedes ver porque pues le diste play y vas guiando, pero Dios es poderoso y Dios es maravilloso. Y eso que Frankie experimentó no es porque Frankie sea un nene lindo, es porque Frankie dentro del reto que le hizo a Dios, estaba dando sus primeros pasos en el Señor y dentro de todo, él quería como que algo de Dios. Y en esta tarde, en este día, en esta noche, en esta mañana, no sé a qué hora tú me estás viendo, Dios puede ser también partícipe de un milagro de Dios, puede ser partícipe también del milagro del perdón. Si en esta hora tú tienes algo en tu corazón que no has perdonado, yo quiero que tú sepas todo lo que abre en bendición y en honra el tu perdonar y depositar tu corazón en las manos del Señor. Porque luego de ese perdón, Frankie, ¿qué pasó? Ok. Cuando yo veo a mi papá, pues me arrodillé y dije, papá Dios, desde hoy te sirvo. Y así fue. He seguido caminando, ¿no? Y Dios me ha dado el privilegio de que ya papi murió hace un par de añitos. Me duró 2 años y medio más después de ese día. Pero me dio el privilegio de que papi aceptara a Cristo a través de mí. Eso fue un regalo del cielo. Y pues, la pasé muy bien esos 2 años y medio que papito Dios me lo devolvió. Y pude sanar muchas de las heridas y no sanar muchas, sino todas. Las sané Amén. todas con él. Amén. Y él se fue en paz y yo también. Y yo me quedé en paz también con él. Amén. Estas son las cosas que hace el Señor y fuimos, ¿verdad? Que Él cuente eso y nosotros poder haber sido testigos de eso.
Es maravilloso, es maravilloso. Dios, cuando Dios marca a alguien con un propósito de vida y para algo de él, esto es un testimonio de que no es que nosotros seamos perfectos, pero Dios hace nuevas las cosas. Amén. Amén. Y Dios nos permite experimentar. Si no llega a ser por eso, ¿verdad? Dios lo utilizó para firmar a Frankie más. Porque sí, ya ellos llevaban, ¿verdad? Que estaban caminando, llevaban varias visitas a la iglesia, allí en la marquesina, pero no se había firmado. Era Ujú. como, pues, a lo que pase. Sí, Adriana. Eso Así. es así. Y que todavía yo me acuerdo, ¿verdad? Recuerdo el día de precisamente de la película, que luego que se acabó y demás, tú le dijiste algo que tenía que ver como, ¿sabes? En relación a él con su papá. Y esa misma noche él como que dentro de se burló. Y es como que, "Ujú, sí, claro". Y después ves como que todo eso, ¿sabes? Todo lo que Dios hizo y Dios le permitió y ¿sabes? Esa oportunidad que le dio para que él se pudiera reconciliar con su papá y que luego de eso se lo dejó 2 años y medio, ¿sabes? De él ver cómo fue, ¿sabes? Cómo estaba su papá, porque su papá murió lo tuvo muerto hasta como casi Media media hora muerto. hora, le dijeron después a Frankie. Y luego de eso, no máquinas, no medicamentos, no nada. Y no muerte cerebral, porque una persona que Ujú. está Él muerta reconocía, estaba en tiempo ese y tiempo. espacio, sí, él Ni muerte estaba. cerebral ni daño cerebral tampoco. Estaba muy bien. Y, ¿verdad? Que después de todo, ¿sabe? Que él pudo entender y comprender procesos por los que pasó su papá y que lo llevó a él ser como él era. Ujú, Que ujú. dentro de todo, pues mira, más que agradecido y entendido para él poder sanar y permitir que Dios hiciera. Amén. Adriana, ¿y cómo fue ese Frankie? Porque tú eras su esposa, tú eres su esposa. Al Frankie con el dolor y el rencor versus después ver, ¿verdad? Esa obra que Dios hizo en él, de que se reconcilió con su papá, de que, pues, quizás ya de la forma de hablar y expresarse de su papá no era la misma, ¿cómo fue, tú como esposa, cómo fue ese proceso de tú verlo antes de sanar esa herida versus después que Dios hizo el milagro y todo eso? Un cambio de cielo a la tierra, porque él sabe que yo, independientemente él tuviera los problemas que tuviera con su papá cuando, ¿verdad? Subíamos, cuando él vivía en la casa allá en Naranjito, yo siempre con todo Dios se le decía como que, mira, Frankie, busca a tu papá, Frankie, vamos a ver a tu papá, Frankie, no, ya no voy para allá, no, que así los amigos, vamos a verla, no, yo para allá arriba no voy. Entonces, a luego yo poder ver el que ya en ese momento, pues, no, tengo que ir a ver a papi. No, tengo que saber cómo Ujú. está papi. No, déjame llamar al hogar a ver cómo sigue papi. ¿Sabes? Todo era el no por un sí, el no por un sí. Y Wow, fue dentro de todo bien bonito. De verdad que sí. qué poderoso, qué poderoso. Así que yo no sé tú, pero eh, yo sé ¿verdad? Lo siento, que van a haber vidas que se van a identificar mucho con, ¿verdad? Con ese testimonio. Pero mira, luego de eso, que como pastores vimos un cambio también en Frankie drástico, eh, ¿verdad? Ya Frankie dijo que él era un de esos rockeros, mira, bien entregado. La música era de ese rock bien fuerte, bien fuerte. Y así mismo a veces Frankie, ¿verdad? Se proyectaba, vestía. Y Frankie fue dando un cambio ahí, poco a poco. Y no porque hubieron unas personas que le dijeron, no puedes ponerte eso, Ujú. tienes que quitarte esto, tienes que ser así para tú poder entrar, o tienes que tú ser así para tú poder hacer algo. Realmente fue entre Frankie, Dios y el Espíritu Santo. Y fuimos como pastores viendo, ¿verdad? Ese cambio. Ya Frankie comenzó a vestirse distinto, ya Frankie, tú lo veías a él que se manejaba distinto. Frankie usaba pantalla, un día llegó sin las pantallas. O sea, fue un proceso realmente que Dios Amén. y él. Eh, y luego de ahí,
ellos eran una pareja que no estaban casados, ¿verdad? Legalmente. Y como pastores, ¿verdad? Eso estaba en el bucket list de los pastores para que Frankie y Adriana pudieran unir sus vidas. Cuéntenme en ese proceso, Adriana. Ay, pues miren, Los pastores fueron insistentes. yes, de verdad que Bastante. sí. Pero dentro de todo yo diría que no nos quejamos, no nos podemos quejar porque después de todo, poco a poco, ¿verdad? Todo ha ido cogiendo orden y hemos sido bendecidos de diferentes maneras. Pero Cuéntanos. antes de, pues, fueron como que varias reuniones de amor, de consejos, diciendo, miren mis hijos, para que formalmente unan su vida, para que se casen, entiendan que, ¿verdad? que, Psicología de pastores. que es para bendición de ustedes, Ujú. para que rompan cadena ahora mismo, ¿verdad? Están mirando, ¿verdad? Del Señor en desorden. Miren que luego que ustedes formalicen, pueden ser bendecidos de diferentes maneras. Eh, sus hijos también, para ese entonces los nenes estaban más pequeños. Los nenes pueden hasta cogernos de ejemplo y saber que, ¿verdad? Ujú. Que dentro de todo lo primordial para Dios es un hogar cobijado, ¿verdad? Con la cobertura del Señor. Hasta que por fin, una noche, nos durmieron, ¿verdad? Nos invitaron a comer Nos ganaron por el y luego de estómago. todo, ahí nos zumbaron la pullita. Bueno, mis hijos, aquí los hemos traído para hasta, ¿verdad? Que ese día, pues nada, Frank y yo simplemente como que nos miramos, porque antes de nosotros salir de casa, ya nosotros habíamos hablado y dijimos como que, tú vas a ver que los pastores, Esto es como un truquito. Esto es una sí, tú vas a trampita. ver como que los Sí. pastores nos van a decir otra vez para que nos casemos. Esto como dice el buen puertorriqueño. Siempre los podcasts tengo que tener una frase bien puertorra. Como dice un puertorriqueño, esto me huele a peje de Peje maruca. Entonces, tomamos la decisión de casarnos porque ya yo en la iglesia, el día que nos convertimos, que aceptamos a Cristo, ya yo había tenido otra peleita con Dios. Yo le había dicho a Dios, yo voy a empezar a caminar, pero si mi mujer no camina, yo no camino. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ella sea de piedra de tropiezo en mi caminar y que yo sé que por ende yo me voy a salir con ella. No voy a caminar porque me voy a ir con ella. Y le dije a Dios, si ella no camina, yo no camino. Y cuando miro para el lado, ya estaba en el altar. So, Amén. tuve que caminar sí o sí. Y ya habíamos pasado por ese proceso y hablamos en casa, después de cuántas veces que nos dijeron, Esa era unas ya como cuantas. la tercera o cuarta vez, yo creo. Pues, ya habíamos dicho, pues, hoy no, Sí. sí, hoy nos hicieron la trampita de nuevo, vamos a decir que sí. Pero sobre todo yo diría que todo fue entendible y llevadero porque yo siempre y donde quiera que vaya, ¿sabes? Nosotros, desde que comenzamos en la marquesina como familia, no estando, ¿verdad? En los caminos del Señor, número uno. Y número dos, no estando casados, nunca ustedes como que como que nos echaron a un lado, o nos criticaron, o nos señalaron por no estar casados. Todo consejo y toda palabra siempre fue de amor. Amén. Amén. Que yo diría que dentro de todo eso fue algo que también ayudó, ¿verdad? Y hoy día estamos súper agradecidos porque fueron, ¿sabes? Pieza clave para que nosotros diéramos ese gran paso para nosotros poder casarnos. Amén. Y yo quiero que usted sepa que, ¿verdad? Son mis hijos, soy su pastora, soy su amiga, su Yo les digo mis comadre. 50 en uno. Su yo les comadre, digo. su comadre Sí, es también. verdad. Y todo por ahí. Nosotros nos decimos, Adriana me dice que yo soy su 50 de Sí. uno. Mis 50 en uno. Y realmente para nosotros ha sido una bendición tan grande
tan grande, porque como pastores pudimos experimentar los primeros milagros en este hermoso llamado a través de ustedes. Ujú, Amén. amén. Y para nosotros fue algo que nos marcó, que nos sigue marcando, que marcó nuestros primeros pasos como iglesia, como pastores, y a nosotros no hay quien nos diga, no se puede, porque Ujú, desde los primeros pasos Dios nos permitió ver a una familia totalmente destruida y hoy por hoy son un matrimonio, ¿verdad? Lindo del Señor, que han sido bendecidos y que no importando qué, oye, debilidades los tenemos todos, ujú. problemas, luchas, batallas, situaciones que llegan de momento, todos las enfrentamos, pero ellos no se han detenido, o sea, ellos no se han rendido, aún en medio de desánimo, ¿verdad? De esos días porque llegan, aún en Llegan. medio, ¿verdad? Amén. De esos momentos donde uno quiere soltar la toalla y no ir más, ellos siguen hacia adelante, o sea, ellos reconocen que hay una fuente inagotable, que no importa qué, ellos van a seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Amén. Así que los amo mucho. Y, Te amamos y el mucho. sentimiento Igualmente lo amamos. es recíproco. Seguro Sí. que sí. ¿Cuál ha sido la experiencia del matrimonio y familia antes de conocer a Jesús y ahora que tienen a Jesús como su centro del hogar? Aquí ya incluimos a los nenes. ¿Cómo fue ese proceso, verdad? De que estuvieron como una familia afuera versus ahora que Dios les ha dado tanto y que Dios les ha permitido, ¿verdad? Ver a sus hijos, ¿verdad? Ellos tienen 2 hijos en común, pero como tal Frankie tiene 5. En total 3 5. hijos 3 más. adicionales Adicional al mayores, primer matrimonio. ¿verdad? De su primer matrimonio y 2 en común con su segundo matrimonio, que es Adriana. ¿Verdad? ¿Cómo fue ese proceso de ver como familia antes versus ahora que esos niños son de bendición? O sea, no es que no sean de bendición estando fuera del Señor, pero realmente no es lo mismo, hay un El cambio. cambio. Bueno, Dios siguió poniendo pues las fichas del gran juego en orden, como digo yo. Después que nos casamos, pues puso en orden mi trabajo. Hay más tiempo para la familia. Me puse en orden a mí, que antes mis nenes me tenían miedo, ahora pues no, ahora pues puedo compartir más con ellos, jugar más con ellos y pasar mejores tiempos. Porque saqué todo lo que era negativo de la casa, saqué todo lo que, ¿verdad?, no servía. El anatema. Eso es Ujú. correcto. Y Y el queremos. rencor que tenía lo utilicé como un ejemplo a no seguir. O sea, yo no voy a tratar a mis hijos como yo era tratado, como me trataron a mí. Sí, tú como papá no rompiste ese molde de tú cometer los mismos errores como papá. Eso es correcto. Y Dios siguió bendiciéndonos primero con los vehículos que tenemos, porque no tenía carro para trabajar. Llegó mi guagüita, después nos llegó la casa y ha ido bendiciéndonos pues, poco a poco en lo que necesitamos. Amén. Amén. Y sobre todo más tiempo con mi amada aquí al lado. Podemos compartir más juntos y creo que, ¿verdad? Dios ha sido pieza clave en ese matrimonio. Amén. No, y que Frankie también dijo algo bien importante y fue que los nenes le tenían miedo. Y fue un tema que yo hablé con él en varias ocasiones y le decía, mira, Frankie, los nenes te tienen miedo. Porque Frankie no era un papá de que los maltratara, de que le diera, ¿sabes? Nunca. De yo poder decir, mira, él le dio un buen cantar. No. Sí, se les reprendía y demás. Pero cuando él les hablaba, más allá de lo que ellos veían, era un temor horrible. Yo le decía, mira, los nenes te tienen miedo. Y él, no, eso son cosas tuyas que tú siempre, que como era. Yo, mi amor, los nenes te tienen. No, hasta que poco a poco Dios le hizo ver y entender. Se lo mostró. Sí, porque era tanto el miedo de que con simplemente él mirarlos, los nenes, ¿sabes? El rostro le cambiaba, su vista se le aguaba, bajaban la cabecita y se iban. Y yo, oye, eso no es respeto, eso es miedo.
Y yo le decía, mira, tienes que, no, que tú como mamá, que yo, ok. Hasta que poco a poco, pues mira, Dios le dejó ver y eso dentro de ha sanado. Y ellos ahora saben, ¿verdad? Amén. Que si pasa algo muchas veces, pues ya ellos prefieren acercarse a uno y contarlo y ya no viven con ese temor de Temor. que qué va a decir papi o qué me va a decir papi o que algo pasara. Parte de ese cambio, pues, puedo decir que mi pastor me ayudó. ¿Verdad? Tan fue bueno conmigo porque estuvo casi hasta las 3 de la mañana rompiendo CDs y botando porquerías mías. Es Pero verdad. gracias a él que tomó esa decisión de ayudarme a salir de eso, Amén. porque yo no lo iba a hacer. Yo le fui sincero y le dije, yo no lo pienso votar. Si no te lo entrego y haz tú lo que tú quieras con él. Amén. Yo creo que desde ese día mi casa fue otra. Ujú. Desde ese día no se me olvida, lo voy a testificar aquí porque a veces como cristianos, como líderes, como pastores o como, no necesita un título, pero enfrentamos luchas y batallas y no accionamos a ver que la surge para que otra cosa no surja. Ujú. Y a mí no se me olvida, ese día nosotros llevamos una dinámica con los hermanos de la iglesia haciendo los martes, si no me equivoco, Sí. cultos en los hogares. Y ese día tocaba en el hogar de Frankie y Adriana. Ujú. Ese día no se me olvida porque fue, yo creo que yo no experimenté una migraña tan Ujú. fuerte como ese día. Y yo recuerdo que yo, como a eso de las 5 de la tarde, 4 de la tarde, yo me descompensé con una migraña tan y tan fuerte. Y yo le decía, Señor, ayúdame porque no era normal, no era un dolor normal. Experimenté náusea, vómito. Bueno, fue un revés total, me tiró en la cama. Esa migraña me tiró a la cama y yo recuerdo que el pastor me dijo, Bimari, vamos a llamar a Frankie y Adriana y vamos a suspender el culto porque es que tú, o sea, tú estás, él me creía hasta el hospital. Y yo recuerdo que yo, con el último suspiro que a mí, me quedaba todavía, yo le dije que no. Yo le dije, no, no vamos a suspender el culto y como así como yo esté, así yo tenga que estar en el baño, o en el carro, sin bajarme, vamos a dar ese culto en el nombre del Señor. Y yo como estaba, llegamos a la casa de Frankie Adriana, no se me olvida que aún el culto dándose y yo en el baño, en el baño devolviendo, pero una vez ese culto comenzó Ujú. y el Espíritu Santo comenzó, ¿verdad? A un fluir muy lindo, muy bonito del Señor. A mí se me fue todo. A mí se me fue dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos. Oye, eso me debilitó. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera dejado llevar cómo yo me sentía? Y eso lo experimentamos muchas veces. Y yo no hubiera vencido a decir, no, vamos a dar el culto, no importa cómo yo esté. ¿Qué hubiera pasado? O sea, no se hubiera dado. Ujú. Y ese fue el día que Frankie decidió. Yo no sé ni cuántos CDs habían. Yo lo que sé es que el pastor se tardó un montón. Y llegó bien de madrugada a la casa porque el pastor, Frankie le entregó un maletín con CD. Yo sí vi que en cada que hizo esos CDs que traen las hojas esas de meter los CD en carpeta, por cada huequito había más de 3 y 4 CD. O sea, yo decía, Dios mío, padre. Y el pastor se fue con eso y se fue a un lugar a romperle. El pastor cuenta que él lo rompió uno a uno. No dejó a ningunito sano. Uno a uno, yo sé que se tardó más de 2 horas, Frankie y Adriana. Más de 2 horas. Pero gracias a que fuimos para allá, no importa que sucedió eso. Ujú. O sea, y muchas veces nosotros como seres humanos permitimos que estas cosas nos dominen y muchas veces nos perdemos de cosas que Dios quiere hacer porque siempre el enemigo va a querer que lo que nos bendice, lo que nos hace
crecer en su palabra, lo que nos hace caminar en Él, se detenga. Y quizás eso pudo haber pasado otro día, pero el día era ese día. Porque no fue casualidad todo lo que yo experimenté, es que fue algo como que de ahora para ahora, era algo que me decía, no, tú no vas, eso no se va a dar. Y para adelante, o sea, realmente fue una batalla espiritual fuerte. Pero a Dios gracias que luego que Frankie decidió hacer eso, ¿verdad? Esa acción, porque no es que tú lo sientas, es que tú lo lleves a la acción. Porque podemos tener muchos planes, pero hay que llevarlos a la acción. Dios dice muchas cosas de nosotros, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para poder alcanzar, para poder llegar y para poder ver lo que Dios dijo de nosotros en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos? Y a eso voy. O sea, más allá de lo que tú puedas estar viendo, más allá de lo que tú puedas estar experimentando, más allá de lo que, ¿verdad? Tú puedas estar viviendo, hay que accionar para que lo que Dios tiene para ti, para tu casa, para tus hijos, tú lo puedas ver, tú puedas caminar en eso, tú puedas hoy en día, ¿verdad? Tú puedas decir, no, mira, yo estaba así, pero yo vencí y Dios hizo esto y vi la mano de Dios en esto. Y así ¿verdad? Como lo estamos viendo en Frankie y Adriana, ¿verdad? Que luego de que, ¿verdad? Tomaron estas decisiones en su matrimonio, ¿verdad? Pues vieron la mano de Dios en su alrededor, en sus hijos. Dios proveyó carro, casa, ¿verdad? Hizo cambios en el ambiente del hogar, hizo cambios en su figura como papá, hizo cambios en su figura de esposo. Y es que cuando Cristo llega, algo tiene que suceder, las cosas no pueden quedarse igual, ¿verdad? Pero tienen que haber corazones dispuestos a que eso suceda. Si no hubieran estado dispuestos a eso, nada hubiera sucedido. Y quizás hoy en día estuvieran quizás separados, quizás, y viviendo cosas que no es que el matrimonio sea perfecto, pero sí hubo algo nuevo, sí hubo un cambio, sí vemos la luz de Cristo, sí vemos que por la acción Dios ha honrado, ¿verdad? Ese paso de decir, sí, aquí estamos. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a suceder. Si ella no camina, yo no camino. Pero aquí estoy. Aquí estoy. ¿Verdad? Y adicional a eso, hay muchas cosas que ustedes pueden escuchar de Frankie y Adriana. No, yo creo que haríamos 3 podcasts corridos, ¿verdad? Y todavía estamos aquí. Pero mira, Adriana, según Frankie, ¿verdad? Experimentó un proceso con su papá. Adriana también, ¿verdad? Experimentó un proceso con su papá. Y no solo eso, o sea, estando fuera de Puerto Rico, y su papá con un red flag de muerte. Y ella estando, ¿verdad? En República Dominicana. Yo quiero que Adriana nos cuente, ¿verdad? Ese proceso de cómo fue ella estando, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico y que estuviera pasando todo esto y cómo, ¿verdad? El proceso del deceso de tu papá. Pues yo diría que actualmente, ¿verdad? Sacando aparte lo del matrimonio, ese sería el proceso o sea, más grande por el cual he pasado y por el que verdaderamente como que me procesaron y que aprendí a Exprimieron. caminar y a obedecer sin importar lo que yo estuviera viendo, porque precisamente el día que nos íbamos a ir, estando ya en el aeropuerto, Era un viaje misionero. Yo quiero que eso es importante decirlo, que era un viaje misionero, o sea, que Adriana tenía un sello de salida con permiso del Señor para hacer un viaje misionero en República Dominicana. estando ya en el aeropuerto y ya llamándonos para abordar en el aeropuerto, primero recibo un mensaje de mami,
pues diciéndome, ¿verdad? Que mi papá se había puesto bien malito, las diferentes partes y sus órganos que ya se estaban dañando y que de ahí para adelante como que todo iba a ser en retroceso. Luego de eso, no pasaron ni 2 minutos, me llamó una prima mía para explicarme en realidad, porque mami no sabía mucho ¿verdad? En cuestión del el lenguaje de medicina y procedimientos y demás. Pues es una prima mía que me llama. Y mientras ella me está explicando, ella me está diciendo, mira, primi, este tío está bien malo. Tío está bien malo. Te voy a decir que de ahora en adelante todo el pronóstico cambia. Sus partes se van a ir poniendo negras. Necróticas. Se van a ir poniendo negras. El corazón ya no le está funcionando. Tiene solamente un 10% de funcionamiento. No se podía operar. O sea, todas lo que uno podía decir, pues mira, hagan esto. No se podía porque todo eso complicaba. Pues mientras ella me iba explicando a mí, por otro lado era yo escuchando como que Abordar. Y era como Qué que fuerte. entre escuchar a mi prima y el, ¿sabes? Párate, te tienes que mover, te tienes que ir porque te quedas afuera. O tú decides o te vas o te quedas. Y yo lo único que yo recuerdo es que tan pronto yo colgué el teléfono, es, ¿sabes? El yo poder experimentar esa voz de Dios que lo único que él me decía era, camina, camina. Entonces, en ese momento ya yo me había parado. Entonces, el yo querer decir como que, no, yo me quedo, pero a la misma vez era como que, camina, camina. Y yo como que, ¿qué hago? Porque es bien difícil, ¿sabes? No es como que vas a estar Mira, fuera de fácil es Puerto Rico. contarlo, vivirlo. No es como que vas a estar fuera de Puerto Rico 2, 3 días, no, íbamos a estar 14 días, si no me equivoco, 13, 14 días fuera de Puerto Rico. Y precisamente ese día es que como que estalló todo. Estalló Yo te voy a decir todo. una cosa, yo tengo que experimentar la voz, porque si llega a ser por mi humanidad, yo, No. Vimari Morales Cortés, no hubiera, o sea, me hubiera quedado, o sea, hubiera tenido que experimentar esa voz Ujú. que me decía, mira, camina, confía, Y porque era si no, algo, es fuerte. era algo que por más que yo quisiera detenerme, era como que no, yo tengo la seguridad de que tú caminas, que yo a la misma vez yo me voy a tú encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Y el yo poder escuchar esa voz y yo poder tomar la decisión de yo lo único que dije fue como que vámonos, fue la única palabra que yo dije. Y todos se me quedaron como que mirando, como que ¿Estás sí, segura? porque ellos se dieron cuenta de cómo de momento yo me puse, de cómo mi semblante cambió. Y me dijeron, Adriana, ¿qué pasó? Y pues yo les expliqué. Y todos me miraron como que, pues, hasta aquí llega el viaje, porque no era como que yo nada más me iba a ir. Digo, perdón, me iba a quedar. Yo sabía que detrás, pues, Frankie obviamente se iba a quedar, yo tampoco. Ujú. Y de la nada, un viaje ¿sabes? Que íbamos a ir para allá, para una misión, para hacer la voluntad del Señor, iba a quedar en nada. Y yo lo único que después, ¿verdad? Le expliqué lo que estaba sucediendo. Yo lo único que les dije fue a ellos fue, vámonos. Y ellos me dijeron, sus caras fueron como que tú estás loca, como que tú me estás diciendo que tu papá está mal, que tu papá en cualquier momento se puede morir, ¿sabes? Que todo pronóstico es de que puede pasar lo peor y tú me estás diciendo a mí como que nos vamos. Y yo le dije, vámonos. Y así mismo yo lo único que hice fue agarré mi mochila, caminé, pero así mismo era caminando y yo viviéndome las lágrimas porque era hacer la voluntad del Señor. Esto cuesta, Hacer la voluntad del Señor y dejar que Él obrara mientras yo cumplía a lo que Él me mandó a hacer allá. Y fue, yo te diría que no me arrepiento. Eso puedo decir que no me arrepiento porque desde ese día en adelante yo he aprendido a caminar confiada, sin muchas veces entender, comprender
que puedo estar cansada y demás, pero yo digo como que mira, olvídate, yo sigo para adelante, yo sigo caminando, no me contesten nada, me contestan, algo Dios hará. Eso es lo que yo siempre digo, algo Dios hará. Y lo único que tan pronto se cerró esa puerta, lo único que yo le dije al Señor fue, papá, yo me voy a hacer tu voluntad, pero simplemente permíteme a mí regresar para yo poder encargarme de mi papá. Porque yo sabía que acá estaba mi mamá sola con mi hermano y varios tíos, ¿verdad? Que más o menos se tuñaban y demás. Pero fue bien difícil el tú estar esos 14 días y que a veces tú recibías llamadas como que, mira, si tu papá de momento tuvo una leve mejoría, pero al otro día te llamaban, Adriana, mira, tu papá se volvió a poner mal. Y yo como que, papá, tú, o sea, yo a ti te dije, yo estoy Sí, aquí. fue un O sea, altibajo yo a ti te y dije que yo me iba, pero dame la oportunidad, por favor. Y era como que 2 días bien, de momento me llamaban y yo ¿sabes? Yo me encerraba a veces en el cuarto a llorar, a llorar, a llorar. Botaba el golpe y de momento, ok, señor, dale, vamos otra vez. Y ahí cogía, nos bañaba, me vestía y arrancaba a hacer el culto que hubiera que hacer, dinámica, lo que fuera. Y yo dije que todo lo dejé en las manos del Señor. Pero fue dentro de una batalla de yo poder fue agridulce. dejarme llevar, ¿verdad? Y guiarme por el Señor. De verdad que... Pero, a Dios gracias. Hoy por hoy, ¿verdad? Dios le permitió a Adriana hacer, ¿verdad? Lo que ella tenía que hacer en República Dominicana. Y, ¿verdad? Era como que un día a día. Ujú, Ella, un día a la vez. Y Dios, ¿verdad? Le permitió poder regresar a Puerto Rico y todavía su papá estar con vida. ujú. O sea, Dios le contestó una petición de su corazón y Adriana pudo cuidar a su papá sus últimos días de vida. ¿Cómo fue ese proceso de luto, Adriana? Pues mira, yo, Dios me dio la oportunidad en medio de ese mes, casi 2 meses que Él me permitió cuidar a mi papá, el yo poder sanar muchas cosas que de niña, pues, me marcaron. Porque, sí, mi papá siempre estuvo conmigo, pero volvemos, el tiempo como familia, pues era bien raro que lo tuviéramos entre mi papá, mi mamá y mi hermano. Era bien, bien, bien raro. O a menos que fueran actividades familiares, que ahí sí, pues como que estábamos un rato, compartíamos y demás, pero no era como que vámonos de vacaciones para tal sitio, vamos este fin de semana para tal sitio, Sí, que no ¿sabes? había tiempo de No familia, había. no lo había. Entonces sí, era mi papá, sí, yo lo quería y demás, pero siempre, siempre crecí con, con, con esa herida del que muchas veces pues yo quería siempre como que el compartir con mi papá, el estar con mi papá, muchas cosas que yo anhelaba, perdón, que no las tuve. Entonces, en cuestión de problemas y situaciones, pues yo crecí reservada y todo como que me guardaba todo lo que yo sentía, me lo guardaba y simplemente fluía y caminaba. No era como que me pasaba como que demostrando eso, pero con el pasar de los años, pues obviamente ahí es que conozco a Frankie y luego tengo los nenes. Yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Ujú. Pues yo sé quién tengo que tomar la decisión de, de, de que ellos tampoco se vean marcados, ni crezcan, perdón, con esas inseguridades que yo también de niña pasé. Pues Dios, en esos casi 2 meses, ¿verdad? Que yo la pude cuidar. Dios trabajó bastante en mí porque él pudo hacerme entender que aunque mi padre fuese como fuese, él como quiera iba a seguir siendo mi papá. Amén. Y el yo ir sanando poco a poco, pues me hizo de bien porque si yo no me hubiese dejado moldear por el Señor, yo no hubiera estado hasta ese último día, ¿verdad? Del fallecimiento de mi papá. Y fue tan así que antes de que mi papá como tal perdiera la noción, ¿verdad? De tiempo y espacio, Dios me dio la oportunidad de que él aceptara a Cristo, ¿verdad? Porque mi papá nunca le sirvió al Señor.
Amén. Y yo poder ver ese cambio de que poquito a poquito, él hasta la Biblia, él leía esos últimos días. Él tenía una Biblia pequeñita y él se sentaba, la leía, o si no le decía a mami que le pusiera algunas canciones de las que así de momento él sabía. Ujú. Y ahí mami se las ponía. Y fue algo dentro de todo como que bien bonito. Y yo digo como que, wow, Señor, gracias, porque aunque hoy día no lo tengo, aunque hoy día me hace falta, aunque hoy día yo a veces dijera como que, ¿y si mi papá estuviera hoy qué? Ujú, Pero ujú. también tengo la satisfacción de yo decir como que, mira, estoy tranquila, porque número uno no está sufriendo. Y número dos, si quizás a lo mejor Dios lo hubiera levantado de esa cama, quizás a lo mejor donde yo estuviera mi papá. Amén. Pues mira, yo digo como que, mira, Señor, si muchas veces no entendemos el por qué, porque el proceso de mi papá lo que fue casi 3 meses. El yo poder ver un hombre fuerte, un hombre Sí, totalmente que trabajador. trabajaba, independiente, y que en menos de 3 meses todo lo por lo que él pasó, que sus órganos se fueron, como quien dice, apagando, como si los estuvieran desconectando uno a uno. Eh, Todo lo que mi papá rebajó, que ya no tenía fuerza ni para pararse, que muchas veces Frankie sabe que Frankie me ayudaba para poder levantarlo, para poder cambiarlo, pues fue algo como que bien fuerte. Pero yo digo que, mira, digo, Señor, yo sé y tengo la paz, la certeza y la tranquilidad de que yo sé que está con Dios y mira, Fue una pérdida, sin duda, una ganancia. pero fue un regalo de Dios a la Ujú, misma vez. Porque poder, Dios le dio a Adriana esa oportunidad de poder cerrar ciclos, ¿verdad? Porque no simplemente fue que le dio la oportunidad de ayudar a su mamá esos días, poder ayudar en el hospital y toda la cosa. Dios permitió, ¿verdad? Esa bendición de cumplir ese anhelo de su corazón, porque Dios sabía que tenía que, ¿verdad? Cerrar ciclos en Adriana, así como, ¿verdad? También lo permitió con Frankie. Eh, y hoy por hoy, aún en medio de la pérdida, dar gracias a Dios. ujú, amén. Dar gracias a Dios ¿verdad? Son situaciones que marcan nuestro corazón y no se me va de la mente ese versículo de Oseas, que está en Oseas, que dice que Dios nos envía al desierto para enamorarnos. Y esto no es entendible porque como por medio de las cosas quizás malas humanamente, nosotros podemos enamorarnos de Dios. Y son estos los casos donde nosotros, ¿verdad? Como humanos experimentamos que aún en medio de la situación difícil, Dios siempre nos abraza, Dios siempre nos sostiene y Dios nos da experiencias para nosotros, aún en medio de esa situación, poder decir gracias, Señor, Ujú. ¿verdad? Eh, Dentro de la ilógica de Dios, Dios hace estas cosas maravillosas, ¿verdad? Y el tiempo apremia. Dios mío, hay muchas cosas que, ¿verdad? Por las cuales podemos hablar, pero no me quiero ir, ¿verdad? Sin, ¿verdad? Que Adrián y Frankie pudieran darnos un consejo a esas vidas que están ahí, que quizás hoy están pensando unir sus vidas y no, ¿verdad? No accionan a ese paso. Quizás Dios está interrumpiendo sus vidas, pero tienen, ¿verdad? Esa incertidumbre, porque hay un lema en la calle, hay un lema en el mundo que dice, tú ves esa gente que llevaba 15 años juntas, conviviendo, se casaron y al año se divorciaron. Ujú. Yo no sé si ¿verdad? Sí, yo escucho mucho ese cliché del mundo y de Satanás, ¿verdad? Eh, ¿Qué ustedes pueden aconsejarle a esas parejas que quizás hoy dieron unos primeros pasos en el Señor y están entre ellos si se casan, si no, qué consejo ustedes como que pasaron por eso pueden darles a ellos a esta hora? Frankie. Bueno, que yo les podría decir que yo creo que todo matrimonio tiene sus altas y bajas, ¿verdad? Pero saber que tenemos a Cristo en Ujú. nuestra familia es mucho mejor. Yo creo que Cristo es la pieza clave para que todo matrimonio pueda sobrevivir a las altas y bajas. Porque si te fijas, las cosas del mundo destruyen hogares, Amén. finanzas, que si la falta de amor, falta de perdón. Y si tú tienes a Cristo, tú tienes todo eso.
Amén. en tu casa, ¿no? Y yo diría que yo prefiero estar casado y caminar conforme a Dios y no estar juntos y que el enemigo me zarandee y que el enemigo haga lo que quiera con mi familia. Amén. Adriana. ¿Amén? Yo diría que confiar primeramente en Dios y en el proceso, ¿sabes? No titubear, por decirlo así, en que si, a lo mejor si me caso, como que voy a estar ahora, como que, ¿cómo se dice eso? Como que aguantada, estoy casada, limitada. Mira, no, Ujú. simplemente es como que dejar que Dios sea ese centro en absolutamente todo, Amén. todo, Amén. todo, todo, y ser obediente. Sobre Ser todo. obediente, de verdad, Sobre todo. porque es mejor un matrimonio, ¿verdad? En el Señor que fuera de Dios te va cambiando, Dios te va moldeando. Eh, Muchas veces tú quieres actuar de una manera, pero Dios te dice, no, tú vas a actuar de esta, o sea, Que mucho Y aprendieron. y quiero enfatizar que no porque Dios esté en nuestras casas, no vamos a tener problemas. Amén. ajá, Los Amén. problemas siempre van a estar, pero son más fáciles resolverlos con Dios en casa lo que sin sabemos Él. manejar mejor. Amén. Las herramientas que da Dios, el mundo no las da. La Amén. sabiduría que nos da Dios para Ujú. poder manejarlo, el mundo no las puede proveer. La dirección que Dios da para poder, ¿verdad?, sobrellevar un matrimonio, una casa y los hijos, el mundo no nos los va a dar. Y esto es un testimonio vivo de que en Cristo todo es posible, de que en Amén. Cristo Amén. todas las cosas son nuevas. Ujú. De lo que tú depositas a los pies del Señor, algo sucede a favor, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Así que nos tenemos que despedir, ¿verdad?, en esta hora. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Y Frankie nos quiere decir algo Sí, antes de quiero irnos. decir algo, ¿verdad? Antes de irnos, a todos esos jóvenes que están allá afuera. Amén. Yo creo que todos a veces tenemos problemas con nuestros papás y nuestras mamás porque no entendemos, ¿verdad? El porqué de las cosas, el cómo ellos han vivido. Yo les digo que lo mejor que hay para tener un corazón limpio y sano es perdonar. Yes. Aprendan a perdonar. La Biblia nos dice que debemos honrar al padre y madre. No nos dice si son buenos o malos. Amén. Tenemos que honrar, amar y perdonar sobre todo. Para que podamos tener un corazón limpio y una mente sana en Cristo. Amén. Y Y tener la tranquilidad también, yo diría. El uno poder estar tranquilo. Amén. Estar tranquilo y dejarse llevar por Dios. Porque muchas veces nosotros queremos accionar de una manera, pero Dios te dice como que no, ¿sabes? Independientemente, son tus padres. Y honrarlo, simplemente muchas veces callar y honrarlo independientemente que es como que, yes. mira, sí, mami, o sí, papi. Dios después nos va a decir como que, mira, esto fue lo mejor que hiciste. Y uno puede tener la tranquilidad de que, mira, sí, mi papá y mi papá fueron de tal manera, pero al final, después que yo sepa de que yo no soy igual que como quizás ellos fueron, y yo poder ser otra persona diferente con mis hijos, Amén. todo lo demás, mira, que sea por ahí Dios obrando y cambiando. Papá y mamá Yes. cantaletean mucho, pero es para que ustedes los jóvenes entiendan y no pasen por lo que ellos pasaron. Así mismo es. Así que piensen un poquito mejor y abran su corazón. Amén. Así Amén. que con estos consejazos te dejo en este día. Damos gracias a Dios por la vida de Frankie y Adriana, ¿verdad? De su familia. Les bendecimos. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que vieron que los nervios se van. Que los nervios se van. Así que, sí. Así que yo sé que en el nombre del Señor, cada una, con algo usted se va a identificar en este día, con algo. Así que siga hacia adelante, no se rinda, camina en la voluntad del Señor, perdona
¿verdad? Como esos consejos, ese consejo que nos dio Frankie y Adriana, para seguir hacia adelante. Gracias por estar ahí con nosotros, ¿verdad? Nuevamente, te recordamos que compartas el video, que pueda, ¿verdad? Otra persona bendecir, ¿verdad? Que el Señor pueda bendecirla con este video. Yo sé que esto no es casualidad. Así que compártelo, dale a la campanita para que puedas estar pendiente a todo lo que el León TV, ¿verdad? Sube a YouTube. Y gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por cada mensajito. Gracias por estar pendiente, de verdad. Mira, hoy no subieron, hoy no vi nada. Gracias por eso. Les abrazamos, les bendecimos y les decimos, ¿verdad? Dios te bendiga. Esto es el León TV. Habrá gente valiente en la fe que se atreva a declarar aún en contra, aleluya, aún en contra de lo que sus ojos puedan estar viendo. El cielo viene a hacer los milagros más impresionantes. Vienen prodigios más grandes. Una ola de gloria va a arropar a Puerto Rico y las naciones.